Lo que pueden ver ahora en pantalla es el corporativo de Graphisoft Headquarters, que se encuentra en Budapest, Hungría, y utilizaremos este archivo para mostrar esas nuevas características que tiene ArchiCAD 20. Sabemos que existe muchísima información en nuestro modelo BIM. Esta información se puede dividir en dos partes. La primera es todo lo que afecta la geometría de un elemento, toda esa información que está afectando la geometría. Por ejemplo, si yo selecciono algún elemento constructivo, vamos a encontrar estos parámetros los cuales podemos cambiar y que al cambiarlos van a estar afectando la geometría. ¿Ok? Pero también tenemos otra información que son los llamados metadatos, que es información que tiene que estar presente en los elementos constructivos u objetos, pero que no precisamente van a afectar la geometría. Esto puede ser, por ejemplo, información de producto como proveedor, marca, precio, sitio web del producto, etc. Es información que tiene que estar presente, pero que no precisamente va a afectar la geometría. Entonces, como sabemos que en un proyecto intervienen muchísimas especialidades y hay muchos consultores externos, en esta nueva versión hemos dedicado un framework específico para la gestión de estas propiedades o los llamados metadatos. Si yo entro al administrador de propiedades, voy a encontrar una serie de clasificaciones en donde yo voy a organizar mis propiedades o mis metadatos. Por ejemplo, en parámetros generales podemos encontrar información como resistencia al fuego, parámetros térmicos, acústicos, como comentaba hace un momento, en información de producto vamos a encontrar proveedor, marca, modelo, número de serie, toda aquella información que queramos añadirle para que sea parte de los elementos que tengo en ArchiCAD, el tipo de la zona, cuál va a ser el propósito, etcétera. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo donde gestionemos la información de un consultor externo de otra especialidad, como sería la resistencia al fuego. Un tema importante acerca de la información es que es complicado en algunas ocasiones gestionar lo que están haciendo los demás consultores, sobre todo porque a veces no es responsabilidad del arquitecto el poder gestionar toda esa información. Entonces, en este ejemplo, veremos cómo yo puedo incluir esa información que ellos manejan en alguna otra plataforma, puede ser una hoja de cálculo de Excel, cómo puedo hacer que toda esa información sea parte ahora de mi proyecto y que ahora mi modelo BIM funcione como un almacén central de la información de todos los consultores externos, ¿ok? Entonces, por supuesto que nosotros podemos crear nuevas clasificaciones, nuevos grupos de propiedades o modificar cualquiera de las propiedades que se muestran ahora en pantalla. Una vez que nosotros tenemos una propiedad, podemos indicar cuáles son los valores. Esto también para evitar el error humano de teclear la información manualmente a cada elemento, simplemente podemos generar una lista para activar o seleccionar el valor adecuado. Entonces, por ejemplo, en la propiedad de resistencia al fuego, yo ya le indiqué cuáles podrían ser sus valores y luego tenemos que indicar la disponibilidad. ¿Para qué tipo de elemento, para qué clasificación de elemento quiero que esté disponible? Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, quiero que la resistencia también esté disponible para los muros y le digo que. Entonces, un nuevo framework totalmente dedicado al manejo de estos metadatos. Ahora, ¿cómo poder aplicar una de las propiedades a los elementos constructivos que tenemos en mi modelo? Voy a apoyarme de buscar y seleccionar y puedo indicar un criterio. Por ejemplo, todos los muros que sean de posición exterior, quiero que tengan una resistencia al fuego de 60 minutos. Entonces, al establecer un criterio, quiero que me seleccione todo lo que cumpla con este criterio. Y una vez que lo tenemos seleccionado, entramos a su configuración, a sus definiciones, y entonces todo lo que nosotros gestionamos en el administrador de propiedades lo vamos a ver reflejado
en la pestaña de categorías y propiedades de cada elemento constructivo u objeto. En este caso, me aparecen los parámetros generales donde le indiqué que estuvieran disponibles para el muro. Entonces, por default, vienen como no definidos. Es aquí donde yo puedo decirle, ok, todos estos muros que están seleccionados, quiero que tengan una resistencia al fuego de 60 minutos. Le voy a dar ok, y ahora sí, esa propiedad y ese valor ya pertenece a estos elementos. ¿Cómo podemos comprobarlo? Podemos utilizar uno de los esquemas para enlistar todos los muros que yo tengo en mi proyecto. Entonces, en este esquema, puedo ver que todos los interiores siguen indefinidos, pero todos los muros que tienen su posición exterior, entonces ahora sí, ya tienen un valor de 60 minutos. Que recordemos que los esquemas son interactivos y desde el mismo esquema podríamos cambiar su valor. ¿Okay? También notarán que en esta versión podemos encontrar la vista previa de los elementos constructivos, sin importar que sea un objeto de la biblioteca o cualquier elemento constructivo, incluso los compuestos. Los podemos ver de una forma gráfica, muy fácil de entender y de encontrar dentro de un esquema. Muchas veces los consultores externos utilizan tablas como esta para meter toda esa información. Por ejemplo, el arquitecto puede sacar un listado como estos, donde únicamente estamos mostrando cada una de las puertas y las dimensiones que están en nuestro proyecto, pero alguien más se encarga de meter el valor de transmisión acústica, transmitencia térmica, el número del artículo, el costo, y encontraremos que en el proyecto tenemos muchísimas puertas. Entonces, nosotros podemos exportar esto a una hoja de cálculo de Excel y luego existe una persona encargada de llenar toda esta información. Para muchos proveedores, su software BIM en este caso sería simplemente Excel. Entonces, están las personas encargadas de indicar todos estos parámetros y viene la parte interesante, que es cómo podemos hacer que toda esta información que se encuentra en una hoja de cálculo de Excel sea parte de nuestro proyecto. Bien, nosotros podríamos teclear e introducir la información manualmente, pero ahora vamos a encontrar una nueva opción que me va a permitir importar valores de propiedades en los elementos. En este caso, voy a seleccionar mi hoja de cálculo de Excel, le digo abrir y al final puedo hacer un checklist de esa información que quiero importar. Si no necesito alguno, lo desactivo, pero si necesito toda la información que viene del Excel, simplemente los dejo activados, le digo importar. Me va a salir un mensaje de que los valores se importaron correctamente y entonces ya no tuve que introducir toda esta información elemento por elemento. Simplemente lo que venía de una hoja de cálculo de Excel, puedo hacer que la información sea parte ya de mi proyecto. Ahora, cuando estamos hablando de información, siempre debe existir una persona que se encargue de mantener la información actualizada. Anteriormente, esta era nuestra paleta de favoritos, la cual me permitía guardar esa información y ciertas características de los elementos, guardarlas como un favorito para simplemente aplicarlas en lugar de estar seleccionando elemento por elemento y cambiando su configuración, ¿no? Entonces, para los BIM managers esto es muy útil porque ya tienen organizada y actualizada esa información en los favoritos para que en este caso el arquitecto, en lugar de estar configurando todos estos metadatos, simplemente los seleccione y podamos empezar a aplicarlos. Pero ocurría algo que era cuando teníamos una lista muy larga de favoritos, en algún momento se perdían y no los teníamos identificados o tal vez era difícil de encontrar. Entonces también replanteamos la forma de usar los favoritos. En esta nueva paleta de favoritos, veremos que probablemente sigue siendo
la lista muy larga porque la cantidad de favoritos no cambia, pero con la gran diferencia de que yo puedo hacer una multiselección de elementos para arrastrarlos en carpetas. Entonces podemos encontrar ahora en la paleta de favoritos una organización de carpetas y subcarpetas para entender mejor los favoritos. Y entonces ahora sí, todos los muros exteriores, guardarlos en una carpeta en específica. Todos los muros interiores en otra carpeta. Y así tener toda esta organización siempre actualizada. Ahora, si yo estoy viendo estos favoritos, probablemente me resulte complicado saber exactamente cuál es cuál. Únicamente lo puedo ver por su nombre. Entonces hemos generado esta opción que me va a permitir ver la vista previa de estos favoritos o incluso tener una vista previa mucho más grande. Entonces ahora sí puedo ver cuál es su material de construcción, cuáles son las capas que conforman el compuesto, puedo ver el nombre, el icono del elemento constructivo al que pertenece, etc. Y probablemente el BIM Manager esté preocupado sobre cómo tener esta información actualizada, el estar guardando las vistas previas. Bueno, la buena noticia es que eso no será un problema, ya que si yo necesito editar un favorito, simplemente le voy a dar clic derecho, editar, puedo cambiar, por ejemplo, alguno de los compuestos que tienen mi proyecto con alguna otra información, y en cuanto yo le digo OK, la vista previa automáticamente se va a generar. En ocasiones es conveniente que estas vistas las podamos ver en una representación 2D. Entonces vamos a encontrar una opción donde me va a permitir cambiar esa representación y ver los favoritos gráficos tanto en su representación 2D como en su representación 3D. Y como siempre, sabrán que nos preocupamos por la optimización del espacio, de mi área de trabajo, que mientras mayor espacio tenga, más cómodo me resulta trabajar, sobre todo cuando tenemos monitores de baja resolución. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar estos favoritos sin la necesidad de tener abierta la paleta de favoritos? Bueno, la voy a cerrar y veremos que a un lado de cada herramienta vamos a encontrar la flechita que va a dar el acceso a los favoritos. Obviamente solo me van a aparecer aquellos favoritos que pertenecen a la herramienta activa. Y como un comando rápido podríamos cambiar entre su representación 2D y su representación 3D para simplemente con un doble clic poder empezar a utilizar este favorito. ¿Ok? Ahora bien, viene una pregunta muy interesante que es ¿qué sentido tiene que tengamos toda esta información almacenada en mi proyecto y que lo podamos guardar como un favorito? Esto va a tomar sentido en cuanto a nosotros podamos ver esa información gráfica, ya sea en un plano o ya sea en mi ventana 3D. Entonces, les voy a presentar las nuevas sobreescrituras gráficas de ArchiCAD 20, que ese es precisamente el objetivo, poder ver la información de una forma totalmente gráfica. Aquí tenemos un ejemplo de una sección de un plano, de una planta arquitectónica, es una parte del plano, en donde vemos la representación con sus tramas, asignadas sus plumillas, etc. Entonces, regresando al ejemplo en el que estábamos, si yo ya le indiqué que todos los muros exteriores tenían una resistencia de 60 minutos, ¿cómo podría ver esa información, que al final de cuentas es un metadato? ¿Cómo podría ver eso representado en mi plano? Por supuesto, podrían apoyarse de etiquetas para que en la etiqueta diga cuál es su valor, en este caso de la resistencia, pero con la nueva sobreescritura gráfica, yo voy a poder tener una combinación que tiene ciertas reglas. Entonces, cada una de estas reglas, por ejemplo, la resistencia al fuego de 60 minutos, le voy a indicar un criterio, es decir, todo lo que cumpla con este criterio, que sería todos los elementos que tengan una resistencia al fuego de 60 minutos. Entonces, quiero que su representación en planta sea con una pluma de trama color naranja. Y en una combinación voy a poder
incluir diferentes reglas, múltiples reglas. Entonces, en cuanto yo activo esta combinación en la planta actual, veremos cómo ahora sí puedo identificar a que todos los muros que eran exteriores, los que yo indiqué su valor en la ventana 3D, entonces ahora ya los estoy viendo gráficamente en la planta. Ya no me voy a tardar en buscar y en seleccionar cada uno de los elementos para ver cuál es su valor. Ahora ya lo puedo identificar rápidamente desde la planta. Veamos cómo funciona esto en la ventana 3D. Es realmente el mismo concepto. Aquí vamos a ver nuevamente que todos aquellos muros cuya posición es exterior están tomando un color naranja por la regla que yo había indicado anteriormente, por la combinación que se llama resistencia al fuego. Entonces vamos a aprovechar nuestra capacidad de importar valores a partir de una hoja de cálculo de Excel para terminar de configurar los demás elementos. Entonces, automáticamente al detectar un valor que viene de un Excel, están tomando una representación tridimensional por la combinación de sobreescrituras gráficas. Entonces, esto tiene mucho potencial cuando queremos ver esa información de una forma gráfica y poderla entender rápidamente, fácilmente. Sabemos que los arquitectos somos muy gráficos, entonces entendemos más rápido y mejor una idea cuando lo vemos gráfico que simplemente en alguna hoja de Excel o en algún plano. Esto es una forma mucho más eficiente de poder presentar la información. También es importante recalcar el concepto de OpenBIM, que cuando ustedes seleccionan cuál va a ser el software BIM que van a utilizar, tienen que fijarse en la compatibilidad que tenga el software con las demás plataformas para poder colaborar con los ingenieros de instalaciones, con los ingenieros estructurales, en fin, con todos esos consultores externos que intervienen en un proyecto. Entonces, si yo necesito pasarle esta información a algún ingeniero, yo lo voy a poder exportar en el formato IFC, que es el formato que me permite colaborar con las diferentes soluciones BIM. Y entonces, estoy viendo ahora este archivo en el visor gratuito que es Solibri. Y en Solibri voy a poder ver los mismos colores que yo tenía en mi modelo de ArchiCAD. Entonces, esta persona, en cuanto importe este modelo en IFC en algún otro software BIM, va a poder identificar fácilmente, nuevamente por la representación gráfica que le dimos desde ArchiCAD. Ok, ¿qué otro uso podemos darle a las sobreescrituras gráficas? Realmente tiene mucho potencial. Espero que se den cuenta de cómo es incluso divertido manejar con toda esta información que anteriormente solo era un metadato y que ahora podemos generar ciertas reglas para representarla de una forma diferente. Tenemos el mismo ejemplo de la planta, pero ahora, si yo quiero hacer el plano estructural y poder identificar visualmente cuáles son los elementos de carga y cuáles no son de carga o cuáles todavía no han sido definidos, con una de las combinaciones podemos activar que además se almacenan en vistas las sobreescrituras gráficas. Y entonces podemos ver de una forma muy sencilla cuáles son esos elementos de carga. Porque indicamos con una regla que todo lo que su función estructural sea de carga, entonces que tenga una representación de una trama sólida y todo lo demás que tenga una pluma uniforme de color gris clarito, solo para tenerlo como referencia. Eso quiere decir que si yo selecciono cualquiera de los muros y cambio su función estructural a elemento de carga, entonces automáticamente va a cambiar su representación. Es lo que me va a permitir generar este tipo de reglas para ver esa información de una forma muy gráfica. Otro ejemplo muy interesante es cuando estamos hablando sobre administración de espacios. Recordaremos que un flujo BIM me sirve no únicamente para el diseño y la construcción, sino para un flujo totalmente integrado que abarque también la parte
operativa y el mantenimiento de los edificios. Entonces, para la parte operativa, para la administración de espacios, ¿cómo podemos sacarle provecho a estas sobreescrituras gráficas? En este plano, ustedes recordarán que cuando nosotros colocamos zonas, estas zonas tienen un color dependiendo de la categoría de la zona. Por ejemplo, oficinas va a tomar este tono color café, servicios van a tomar un color rosa y así podemos asignar colores de acuerdo a las categorías. Entonces, con la ayuda de la sobreescritura gráfica, con una combinación, yo puedo indicarle que la misma zona cambie su representación. En este caso, si yo quiero hacer el plano de arrendamiento, ahora puedo ver lo que está ocupado por alguna empresa, puedo ver los espacios que están disponibles para rentar, puedo ver los que ya están rentados. Entonces, sin tener que duplicar zonas para cambiar su color, la misma zona en un plano puede tener el color de la categoría, pero en otro plano puede tener el color dependiendo de si está ocupado, de si está disponible o por quién está ocupado. Podemos identificarlo gráficamente por colores. Entonces, esto es de muchísima utilidad cuando estamos hablando de la parte de Facility Management o la administración de los inmuebles. ¿Qué otro ejemplo podemos darle a la sobreescritura cuando estamos hablando de visualización? Aquí podemos ver todo Graphisoft Park y podemos generar una representación de fases de construcción nuevamente a través de una representación. Entonces, por ejemplo, independientemente del volumen que sea, si nosotros asignamos un metadato para saber cuáles van a ser las fases o las etapas, podemos asignar a cada una de ellas un color y entonces ya la fase 1 va a tener un color naranja, la fase 2 un color rojo, la fase 3 un color azul y esto lo podemos usar ya sea en la parte constructiva o incluso también para un master plan y propósitos de marketing podría ser. Recordarán que en versiones anteriores habíamos mostrado la capacidad del render de ArchiCAD y una de sus funciones era para generar un render con efecto de modelo blanco. Esto para no preocuparme por las texturas, por los colores, simplemente para poder apreciar los volúmenes y tal vez la iluminación. Entonces teníamos esa capacidad de generar un render con efecto modelo blanco. Ahora es muy sencillo que con estas sobreescrituras gráficas no solamente lo podemos usar para el render, podemos tener el mismo modelo totalmente manejable, orbitable, pero indicando cuál es la representación con el que lo quiero ver. Entonces aquí mismo podría activar las sombras y poder seguir manipulando esta perspectiva que tiene un color sobrescrito. Así como lo estamos poniendo color blanco, podríamos cambiarle la superficie y esto sería útil también cuando estamos trabajando en la restauración de un proyecto. Yo podría indicarle que lo que estoy trabajando se quede en colores propios y que todo lo demás que se vea como tipo contexto en color blanco. Esto sin necesidad de estar cambiando elemento por elemento. Yo puedo tener mi modelo nuevamente completo con sus colores de materiales de construcción o las superficies que le asignemos, o en alguna vista en específica podemos reemplazar ese color. Y bien, si alguien necesita mostrarlo como una maqueta, podríamos reemplazar esa superficie en el modelo 3D con algún color en específico, con alguna superficie, como ahora cartón corrugado, o para los que les gustan hacer maquetas. En este caso, tenemos un ejemplo de una visualización como de maqueta de madera balsa, que igualmente simplemente asignamos una superficie que puede aplicarse para todo el modelo. Entonces, hasta ahorita hemos visto cómo poder gestionar esa información en mi modelo BIM
y cómo darle sentido a la información cuando la estamos viendo de una forma gráfica. Ya vimos entonces que las sobrescrituras gráficas son de mucha utilidad para la parte de documentación, como lo vimos en el plano estructural, en un plano de administración de espacios, en un plano de arrendamiento. Entonces vemos que la sobrescritura es de mucha utilidad para documentación, para visualización en este caso, que podemos ver en la ventana 3D la misma información que veíamos en un plano. Y también hablamos de un nuevo tema que sería la revisión de modelos. ¿A qué me refiero con la revisión de modelos? Existen algunos software que me permiten generar reglas para saber si se están cumpliendo los estándares de mi proyecto. Entonces, en este caso, tendrían que exportar su modelo a alguna otra aplicación para poder hacer las reglas, pero con estas sobrescrituras podemos generar aquí mismo las reglas para cambiar su representación. Entonces, por ejemplo, si yo entro a la combinación, en este caso, de revisión de puertas, en esta combinación de sobrescritura gráfica, yo puedo indicar un criterio tan sencillo como este. Quiero ver todas las puertas que sean menores a 80 centímetros y entonces este criterio, todas las puertas menores a 80, quiero verlos con una superficie de color rojo en la ventana 3D. En cuanto yo asigno una regla, para poder identificar fácilmente esos puntos rojos, todo lo demás lo puedo dejar como un modelo de vidrio, un modelo transparente. En cuanto yo le digo OK, entonces estoy detectando esos puntos rojos y así poder hacer la comprobación de los estándares. Y ya revisar, OK, a ver, ¿por qué esta puerta no está cumpliendo con el estándar de mínimo 80 centímetros o mínimo 90, lo que nosotros especifiquemos dependiendo del tipo de proyecto? Entonces podemos encontrar esos errores de una forma muy rápida gracias a estas sobrescrituras gráficas. Otro ejemplo puede ser cuando estamos vinculando los IDs para una base de datos o para hacer la exportación a Excel. Entonces yo podría indicar una combinación diferente donde pueda decirle ahora que todos los muros cortinas que no tengan un ID asignado, entonces que sean los que se pinten de rojo. Ahora ya cambiamos la combinación totalmente, ya no estamos viendo las puertas, ahora estamos visualizando todos esos muros cortina en rojo porque no tienen asignado un ID. Entonces, al final de cuentas, podría ser un error si yo necesito que tengan algún ID. Entonces yo, en cuanto selecciono un elemento y le indico un ID, por ejemplo, este es el muro cortina número 5. Entonces, en cuanto se lo coloqué, automáticamente se le quita ese color rojo y ya permanece un modelo de vidrio. Y así puedo ir resolviendo estos errores gracias a una regla. Entonces ahora podemos hacer una revisión sobre cualquier estándar para saber si los objetos están flotando, si existen objetos arriba de 2 centímetros de su piso de origen, todas las puertas o ventanas que no cumplen con una cierta dimensión, muros menores a tal espesor. Entonces podríamos generar cualquier criterio para encontrar algún error en mi proyecto. Entonces ya no tenemos que estar exportando alguna aplicación de reglas cuando aquí mismo podríamos generar un filtro como este. Vamos a ver en otro archivo cómo podemos aplicarlo también en un ejemplo de la vida real, estas sobrescrituras gráficas. Entonces, estoy viendo ahora un proyecto diferente, que es una pequeña plaza comercial. Y aquí quisiera ver primero cómo puedo usar la sobrescritura gráfica para la parte de documentación. Entonces, si yo me voy a alguno de los pisos, veremos, por supuesto, que cuando tenemos encendidas muchas capas, pues tenemos un conjunto de plumas donde por default
puertas y ventanas están en un color naranja, algunos objetos en verde, otros objetos en morado. Cada instalación tiene su propio color. Entonces, ¿qué pasa si necesito entregar rápidamente un plano donde únicamente se resalte el aire acondicionado y que todo lo demás se ponga de un color gris, clarito, para igualmente nada más dejarlo como referencia? Sabrán que esto lo podíamos resolver, por supuesto, tal vez generando un nuevo conjunto de plumas, cambiando todas las plumas a color gris y verificando cuál es esa pluma que tiene asignada la instalación, y tendría que tener un conjunto de plumas para cada instalación, ¿cierto? Pero ahora, de una forma mucho más rápida, con la ayuda de las sobrescrituras gráficas, puedo indicarle que quiero ver únicamente resaltado todo aquello que pertenece a la capa de aire acondicionado. Entonces, en cuanto activo esta sobrescritura, todo lo demás permanece en la pluma gris, totalmente uniforme, y únicamente estoy resaltando lo que pertenece a mi instalación de aire acondicionado. Si ahora yo necesito hacer un plano donde se represente la instalación de voz y datos, por ejemplo, en lugar nuevamente de generar un conjunto diferente, podría cambiar rápidamente el criterio. Ahora lo que quiero que se resalte es, por ejemplo, la instalación de MEP, voz y datos, y eso va a ser lo que resalte en el plano. Y ahora la instalación de aire acondicionado y todas las demás van a quedar sin tramas y en un color clarito. Y así podría rápidamente poder usarlo para la documentación, para la representación de mis planos, poder identificar los elementos que quiero que se resalten de una forma muy rápida. Regresando también al tema de la ventana 3D y de la colaboración, si yo hice una importación en IFC de todas las instalaciones para mi proyecto, que las hizo algún ingeniero en un software diferente, cuando yo las importo en ArchiCAD, tendría que buscar alguna representación en específico para poder saber por dónde pasan las instalaciones. Entonces, ya sea que yo me meta a alguno de los plafones, pero al estar dentro del plafón ya no sé exactamente qué hay abajo, cuál es el área donde está colocado algún difusor, etcétera. Entonces, tendríamos que empezar a jugar con algunos truquitos para apagar algunas capas, trazar tal vez un marco de selección en planta para verlo en 3D en corte, y ahora sí en corte ver cómo pasan las instalaciones entre la losa y el plafón. Podría dejar algunas capas en alámbrico. En fin, habría muchas opciones de poder generarlo. Pero ahora, la más rápida y probablemente la más eficiente de todas es con una sobrescritura gráfica, en donde yo, con una combinación y una regla, voy a indicarle fácilmente todo lo que pertenezca a la capa de aire acondicionado. Quiero verlo en un color rojo para que resalte, y todo lo demás lo voy a dejar en un modelo de vidrio. Y entonces ahora sí puedo hacer la exploración de todas las instalaciones y ver por dónde pasan cada uno de los ductos, dónde están los difusores, y sin perder la referencia de nada. Sin apagar capas, puedo tener todo visible, y si yo voy al interior nuevamente veo la referencia de todos los elementos y veo por dónde van a pasar todos esos conductos de aire acondicionado. Y así como estoy haciendo una revisión de instalación de aire acondicionado, lo mismo podemos generar que con el plano. Cambiando simplemente la capa, en lugar de poder ver en rojo la capa de HVAC, puedo cambiar alguna capa, ya sea contra incendios, electricidad, por ejemplo, para ver las bandejas de cable. Entonces ahora lo que veo es por dónde están pasando todas esas bandejas de cable. Entonces, sin mucho esfuerzo de cambiar la visualización, con una combinación, podemos hacer una revisión de todos los elementos que hay en mi proyecto. También lo podría utilizar para alguna parte estructural, en donde todas las columnas que tengan alguna sección en específico se vean de un color, todas las vigas que tengan algún perfil
de otra dimensión se vean de otro color, lo que sea de concreto en otro color. Entonces, toda esa información que ya tenemos en el modelo, podemos darle una representación diferente en cualquier momento. Entonces, si se dan cuenta, estas sobreescrituras gráficas que estamos presentando con ArchiCAD 20 tienen muchísimo potencial para documentación, para visualización y, como lo vieron ahora, también para revisión de modelos. Pasemos ahora a la última parte de la presentación, que es cómo podemos ver esta misma información de un proyecto BIM, de un modelo BIM, pero en un dispositivo móvil. ¿Cómo podemos hacer para lo que yo gestione en ArchiCAD lo pueda ver en mi celular o en la tableta que tengo en este momento? Entonces, el primer punto es, apoyándonos por supuesto en la aplicación de BIMX, ahora lo que estoy proyectando en pantalla es un iPad. Entonces, el primer punto es cómo podemos acceder a toda esa información que se gestionó anteriormente en ArchiCAD. Entonces, si yo abro el modelo 3D, podemos hacer una navegación para poder ver la información de cada uno de los elementos. ¿Cómo puedo ver esta información? En cuanto yo selecciono un elemento, me voy a la pestaña de información y me va a aparecer cuál es su código, su función estructural, su posición, etc. Entonces, al ser una posición exterior, entonces me aparece el parámetro de Fire Resistance, que es la resistencia al fuego, con su valor de 60 minutos. Entonces, esta aplicación la podemos usar para una supervisión de obra, por ejemplo, en donde al darle clic a cada uno de los elementos, entonces me va a dar su información en este instante. ¿No sería también muy útil que, así como lo vemos en la ventana 3D y lo exportamos en IFC, podamos almacenar una vista para mi hipermodelo de BIMX? Por supuesto que podemos generarlo. Entonces, además de en un proyecto tener el modelo completo con sus respectivos colores de materiales de construcción o superficies, yo podría añadir una nueva vista en 3D donde se muestre únicamente aquel valor. En este caso, el ejemplo que hicimos fue el de resistencia al fuego. Nuevamente, para una supervisión de obra va a ser mucho más eficaz poder ver los elementos de una forma rápida, de una forma gráfica, que probablemente estar seleccionando cada uno de los elementos para que me dé su información. ¿Okay? Entonces, cualquier gestión de la información que hagamos en ArchiCAD lo vamos a poder exportar para BIMX y poder hacer, en este caso, tener todo el proyecto en una tableta, en un dispositivo móvil, que es una forma muy eficaz de poder compartir información con terceros, con clientes, con consultores externos, con proveedores, etc. La segunda parte sería cómo podemos conectarnos con una base de datos externa. Entonces, si yo regreso a mi modelo, voy a abrir una vista diferente. Si estamos haciendo la navegación en el modelo y yo le doy clic a una ventana o a un muro cortina, podemos ver toda esta información que nosotros metimos en ArchiCAD, que por supuesto es una lista personalizable. Nosotros podríamos añadir nuevas propiedades o quitar algunas que están aquí presentes, pero a veces es conveniente poder colocar un hipervínculo para que me lleve, en este caso, alguna ficha técnica o que me dé más detalle del producto. Entonces, si yo selecciono la ventana, además de darme su información de proveedor, fabricante y demás, yo puedo colocarle un hipervínculo para en cuanto yo le dé clic, entonces me lleve directamente a la página del proveedor. Entonces vamos a ver una ventana diferente, porque aquí lo que seleccionamos fue un muro cortina. Si yo selecciono
Probablemente ya cambió ahorita en la página web. Pero en fin, nosotros podríamos generar el hipervínculo para cualquier página web o alguna ficha técnica que nosotros tengamos colocado en la nube. Lo importante también es que esto funciona de una forma bidireccional. Es decir, así como yo a cada elemento le puedo asignar un hipervínculo para que me lleve a la página web del proveedor, yo podría también tener una aplicación como ArchiFM, que es para Facility Management, en donde si yo necesito hacer la revisión, en este caso, de mis elementos de aire acondicionado para saber con una fecha cuándo tengo que hacerles mantenimiento, cuándo tengo que cambiarlos y demás. Entonces, si estoy haciendo la supervisión, me puedo apoyar de una aplicación externa como ArchiFM y aquí puedo ver toda la parte de mantenimiento. Entonces, en este dashboard puedo irme al Maintenance Planning y aquí, bueno, puedo iniciar sesión. Y una vez que yo estoy dentro de esta aplicación, me va a dar todos esos objetos que yo tenía dentro de mi modelo de Vimix. Y ya tengo un estatus, si tengo que cambiarlo, si ya tengo que hacerle algún mantenimiento, etcétera. Pero cuando tenemos objetos iguales, ¿cómo poder identificarlos en mi modelo de Vimix? Va a ser muy sencillo porque simplemente en cuanto yo seleccione el objeto, me pregunta si lo quiero abrir en Vimix. Entonces me lleva directamente al modelo de Vimix y me lo selecciona. Y entonces así yo ya no tengo dudas si era este elemento o el que está a la izquierda el que yo tenía que cambiar. Entonces podemos generar este tipo de links totalmente bidireccionales entre Vimix y una base de datos externa o una base de datos externa, como linkearla y vincularla con todos los elementos que yo tengo en mi modelo de Vimix. Y por último está la sobreescritura, donde si queremos ver el modelo como una maqueta, simplemente podríamos guardar esa misma vista que teníamos en ArchiCAD, pero ahora vamos a poder hacer la navegación como una maqueta, pero con la gran ventaja igual de que puedo hacer un plano de corte para ver el interior, cosa que no se podía hacer tan fácilmente en una maqueta.